privado de todos los pases privados que hemos llegado a hacer. Ya hemos empezado. ¿Puedes anularlo? ¿Puedes quitarlo? Porque he dicho despacho privado. Se está viendo ahora mismo. Vale, muy bien, pues nada, saluda a todo el mundo. Vende. Hola, buenos días a todos, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que estáis conectados al directo. Hoy tenemos nuestro tercer taller de IA generativa con Rafael Areses, así que nada, muchas gracias y espero que os guste. Muy bien, pues nada, muchas gracias, José. Creo que nos habéis visto en el directo, ya habéis visto que estábamos aquí un poco jugueteando entre todos. Bueno, pues volvemos al MIL, al Madrid Innovation Lab, y volvemos hoy con salud. Vamos a ver, quiero deciros que estáis todos invitados al MIL porque tuvimos unas jornadas de empleo la semana pasada y tuvimos el código, el decálogo para inteligencia artificial para Madrid que estamos desarrollando. Han sido jornadas bastante interesantes, han sido muy movidas y desde aquí vamos a volver otra vez a nuestras series que estamos desarrollando. Hicimos 4 a principio de este año y hacemos la segunda parte de 5 ahora en la segunda parte del año. Total serán 9 de 2 series, 9 capítulos. ¿Qué vamos a hacer? Y hoy hablamos de un asunto que es especialmente, para mí, es especialmente llamativo, porque uno nunca deja de ser médico, ¿no? Entonces, es un programa hoy para profesionales de la salud, sanitarios, pero yo quiero que sea para todos vosotros, que no sea solamente para salud, sino que sea para todas las personas que tengan, que estemos involucrados biológicamente en este mundo. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues básicamente de un cambio de paradigma absoluto hoy en el sentido de salud. Quiero decir en medicina, sin ninguna duda, pero también en los costes de medicina, es decir, en la economía de medicina. Sobre todo, además, un cambio de paradigma en cuanto al diagnóstico y al tratamiento de los profesionales de la salud hacia lo que nos viene en adelante y lo que eso significa en regulación, en normativa. Quiero decir, nunca debemos ver que la normativa y la regulación siempre es lo que contamos al final de la charla. O sea, viene en paralelo. Me encanta la frase del otro día de Satya Nadella, donde dijo que no es como una barra lateral que tienes a tu izquierda y que cada vez que vas desarrollando algo, lo vas desarrollando con respecto a la regulación, a la normativa, a la ética. No puedes salirte de eso. Viene por defecto, viene por omisión, no es un añadido final, no es un complemento. Y esas son las 3 partes que vamos a ver hoy, sobre diagnóstico, sobre el paradigma que cambia regulación, pero antes tenemos que empezar por algo. ¿Y qué es ese algo por el que tenemos que empezar? Pues si realmente los profesionales de la salud somos conscientes de la situación que tiene hoy la salud en el mundo, si lo que estamos haciendo es correcto, si lo que estamos haciendo podemos estar contentos, si lo que estamos haciendo es para sentirnos satisfechos y si esto lo podemos mejorar, porque efectivamente lo que vemos es que tenemos un montón de buenas noticias, ¿no? Parece que en salud vamos extraordinariamente bien, las inversiones de Google, de Microsoft, parece que vamos a tener implantes cerebrales, parece como que vivimos un momento, una edad de oro de la medicina, ¿no? De la gran cantidad de cosas que están pasando, que parece que son magníficas y muchas veces nos planteamos, todos estos son artículos de los journals, de New England Journal de Medicina, donde ya llevamos mucho tiempo, estos son actuales de este año, pero llevamos mucho tiempo con inteligencia artificial en medicina. Esto no es nuevo, los sistemas expertos vienen desde los años 80. Tenemos mucho en la inteligencia artificial, pero mi pregunta no es qué bien vamos, cuánto hacemos, sino si realmente esto significa lo que es el auténtico cambio de paradigma que necesitaríamos en medicina. En medicina nosotros vivimos, para los que seáis un poco profanos en
en el conocimiento, en el estudio o en el diagnóstico de medicina, nosotros vivimos una medicina que se llama medicina estadística. Es decir, cuando tú te haces una operación o una prueba diagnóstica, tiene un tanto por ciento de éxito. Y dices, hombre, que tiene el 90%, qué bueno es esto. Claro, porque tú no estás en el 10%. El 10% es que la operación ha salido mal. Entonces, nuestro planteamiento es pasar de una medicina estadística donde las cosas van bien a una gran mayoría de personas, pero que realmente van mal, y cuando van mal, van muy mal en medicina, a lo que llamaríamos, lo que hemos hablado, de la medicina de precisión. Este es un proyecto ya que se popularizó con el presidente Obama en el año 2008, en el cual se planteaba la medicina personalizada de precisión. Personalizada en Europa, de precisión en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que significa eso? Que tus planteamientos, tu conocimiento de tu enfermedad, de tu particularidad, va relacionada directamente con tu caso. No es algo estadístico, es algo que transforma tu realidad particular y da solución a tu caso particular y no otro. Y esta es la pregunta que vamos a hacer y la que queda suspendida desde el principio. Si realmente todos los avances en inteligencia artificial van a ayudar a resolver este paradigma, que es la pregunta que nos vamos a hacer, que nos hacemos en este momento, ¿no? Y más que estar hablando de qué es lo maravilloso que nos viene por delante, yo os voy a hacer la reflexión contraria. ¿Qué pensaremos dentro de unos años de lo que estábamos haciendo ahora? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué lejos veremos dentro de unos años? ¿Dónde estábamos hoy? Nosotros, yo recuerdo que nos enseñaban cómo se curaban las enfermedades antes de los antibióticos. Aquello era antidiluviano. Y creíamos que estábamos muy avanzados. Y estábamos en una medicina de la que hoy la vemos a años luz. ¿Dónde veremos desde el futuro esto, ¿no? Y para ello es lo que quiero deciros, y empezamos desde ahí, ¿qué problemas tiene hoy la medicina? O si realmente la medicina, las sociedades, estamos muy contentas con lo que hacemos en salud, ¿no? Y empiezo por el primer aspecto. ¿Realmente las sociedades están gastándose lo preciso en salud o estamos gastando de más? Ahí tenéis un dato que es real. El 5% de los pacientes crónicos están llevando el coste del 50% de los sistemas de salud. O sea, la mitad de lo que nosotros invertimos en salud se lo llevan un 5% de pacientes y encima además no están muy contentos. ¿Cómo estamos abordando la cronicidad en medicina? ¿Realmente estamos haciendo algo que nos está viniendo muy bien a todos? ¿Estamos contentos con el sistema que tenemos, iniciando, por ejemplo, con los costes? Bueno, pues yo os digo y creo y afirmo y creo firmemente que si los sistemas de salud se basan en la enfermedad, en pagar los costes de enfermedades, pues chicos, creo que tenemos un problema. Mientras los sistemas de salud no se basen y no generen ingresos por la salud de las personas, es decir, estar sano no produzca beneficios, los sistemas van a ir creciendo y vamos a tener cada vez más costes. Esa es mi primer planteamiento claro, y creo que los sistemas se pueden ir deteriorando. Desde el inicio que estamos, se pueden ir deteriorando hasta lugares que realmente llegamos a desconocer. Nosotros, los profesionales de la salud, tenemos un contrato social. La sociedad nos ha dado la opción de poder hacer cosas que los demás no pueden hacer, a cambio de algo, a cambio de hacer el bien. Nosotros podemos administrar drogas, nosotros podemos herir a la gente, podemos hacer cosas que el Código Penal, a cualquiera que no esté en esto, sería un delito. O sea, esa dádiva que nos da la sociedad, ese contrato social, nos hace responsables absolutos de no poder hacer cualquier cosa, y tenemos que responder a ello.
Y todavía somos los profesionales de la salud de los mejores valorados dentro de algunas profesiones que veis por ahí. Pues bueno, hay algunas en particular que no es que estén muy bien consideradas, ¿no? Pero somos los profesionales de la salud los que estamos mejor considerados, ¿no? Más las enfermeras que por los propios médicos. Y yo os pregunto, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿hasta cuándo nos va a permitir la sociedad estar extrayendo una cantidad de recursos que se pueden utilizar para muchas cosas? Estarlos utilizando para salud y a lo mejor estarlos utilizando de una forma que es bastante mejorable. ¿Hasta cuándo vamos a poder mantener ese contrato social que ya nos dieron hace mucho tiempo? Mirad, este es el dibujo. Esta es la percepción que tiene un niño cuando acompaña a su madre al médico. Esta viene del libro de Medicine de Eric Topol. Alguien mirando un ordenador sin mirar a la persona en la que está. ¿Realmente estamos haciendo las cosas bien? O sea, ¿nos podemos sentir satisfechos de que viene el paciente y estamos permanentemente recreando un ordenador? Pues yo os digo y creo fuertemente que no hay otra relación entre el médico y el paciente que mirarle frente a frente y mirándole a los ojos. No hay otra relación del médico. Por mucho que sepas, por mucho que van desde... no hay otra relación. Y creo que es llegado el momento de que podamos dejar muchas de estas labores administrativas que nunca jamás habíamos planteado en nuestra carrera para atender lo que realmente nunca debimos haber dejado, que es atender personalmente a nuestros pacientes. Porque es una profesión bonita. Hombre, sí que es una profesión bonita. Es una profesión que cogemos por vocación. Nos gusta, debe ser el compañerismo, el servir a los demás. Tiene un componente de satisfacción que no tienen otras profesiones. Entonces, ¿cómo puede ser que a los 6 años haya un índice de burnout, de estar quemados, como en ninguna otra profesión? O sea, ¿cómo puede estar esta paradoja? ¿Dónde llega esta paradoja? Pues mirad, un médico tiene 3 funciones en trabajo, de las cuales solo ha estudiado para una. Porque el distribuir pacientes y llevarlos a los especialistas no está estudiado en la carrera. Porque el gestionar la situación y la agenda no está en la carrera, está el aspecto clínico y solamente el aspecto clínico. Y eso lo que crea es que un problema que ya no solamente le crea al médico, sino a los gestores en medicina. Este estudio del Global Leadership, el Forecasting, este estudio te dice que el 50% de los gestores en salud tienen problemas de burnout y tienen problemas de estrés. Claro, si tú eso se lo das a un médico que además no sabe que está haciendo eso, no llegas al 50%. Lo que llegas es el 84%. Es decir, los profesionales de la salud tienen un grado de estrés que desconocen de dónde viene, pero que sí sienten diariamente. Estamos teniendo la mejor situación, estamos enfocando de verdad a nuestros profesionales de la salud al sitio más correcto. Entonces vamos a empezar por el principio que dijimos. Vamos a empezar por los costes. El cambio de paradigma global en servicios de salud, el cambio de paradigma en medicina, empieza por el cambio de paradigma en los costes que ocurren. Y analicemos la situación. Los costes en medicina llevan subiendo permanentemente desde finales del siglo XIX y siguen aumentando, y os doy cifras directamente desde los años 60 hasta aquí. En los Estados Unidos han multiplicado desde ser el 5% de todo el PIB a ser el 20% del PIB. ¿Justifica de verdad lo que se ha conseguido, que son unos cuantos años más de vida? El coste enorme que eso significa para la sociedad. En España, pues ya lo sabéis también, ¿no? En España son los mayores costes que tiene la salud junto a pensiones y junto a la deuda, ¿no?
Esto tiene un nombre. ¿Conocéis todos la ley de Moore, ¿no? De Gordon Moore para los microprocesadores. Cada 18 meses se dobla la eficiencia de los microprocesadores. Bueno, pues nosotros también tenemos nuestra ley, pero claro, como es al revés, en vez de ser de Moore es al revés. M es la de Erum, es al revés. Coges Moore y le das la vuelta porque va al revés. Se disminuye hasta un 50% y es la mitad de eficientes los sistemas de medicina al cabo de 9 años. Somos lo contrario lo que hacen los microprocesadores. Por eso tenemos ese coste enorme y lo vemos en muchísimas variantes, en muchísimas en muchísimos parámetros como este que os digo, que solamente el gasto en el PIB, donde tenemos las mejores medidas, que es en Estados Unidos, nos ha subido hasta 4 billones, es decir, 3 veces la deuda de España, el PIB de España. Os pongo un ejemplo también, por ejemplo, en lo que es el desarrollo de fármacos. Un fármaco cuesta entre 5.000 y 10.000 dólares de desarrollo y se desarrolla a lo largo de 8 a 12 años. Eso es un fármaco. Toda la investigación que lleva termina en una molécula. Y esa molécula es perfectamente reproducible, con lo cual el coste de esa molécula es muy pequeño. Es lo que tú notas cuando ya se ha acabado el copyright y entonces cuando ya no hay licencia, tú lo que estás pagando es una molécula y por eso es tan barato el genérico. Pero todo ese coste original que has tenido de inicio, todo ese coste lo vas a ir arrastrando durante toda la cadena de la licencia. Con lo cual tú tienes que pagar todo el coste original, tienes que pagarlo a lo largo de toda la cadena. ¿Qué significa eso? Pues que la subida de costes que necesitas es para pagar una investigación, que está muy bien, que las farmacéuticas necesitan, pero tienen que pasar el coste a alguien, no son de pura solidaridad. Entonces, pensad un momento, ¿qué significaría que ese coste enorme de la investigación pudiese disminuirse? Pues bien, el otro día estábamos con el CEO para España de Novo Nordisk y lo que venía a decir es que ellos están aplicando sistemas en los cuales pueden desarrollar fármacos ya en 4 años, no en 12 años. Con lo cual, miles de millones de desarrollo podrían restarse de esa cadena que luego tienes que ir sumando. Entonces, ¿podemos eliminar gastos? ¿Podemos eliminar costes realmente? Pues hay 2 curvas, estas son curvas de coste en bajada. La que tenéis arriba, esta que tenemos arriba, esta es la ley de Moore. Según la ley de Erum nuestra, lo que serían los costes se disparan hacia arriba. Pero la ley de Moore esta es la real, es decir, cada 18 meses van bajando. ¿Qué puede ser que baje tan enormemente? ¿Qué es lo que hace que otra cosa va disminuyendo sus costes a esa velocidad? ¿Os suena el proyecto Genoma? El proyecto Genoma fue de finales del siglo pasado y terminó en 2003. Costó 3.000 millones de dólares y se desarrolló durante 13 años. Al final consiguió lo que hoy podemos, desde más o menos 2012-2014, estamos consiguiendo genomas al precio de $1.000, 400, van bajando, y no los tenemos completos, lo vamos haciendo. Pero esta es la disminución, es decir, de $300 que te pueda costar hoy a los 3.000 millones que costaba entonces, esa es la caída enorme que cualquier planteamiento genómico puede hacer en reducción de costes a los costes actuales. ¿Cómo os lo diría de una forma que se entienda sin muchas cifras? Vamos a ver, es como si llenabas un depósito de gasolina en los años 90 y te llevaba donde quiera que te llevase. Hoy ese mismo depósito de gasolina podrías viajar a Marte y volver 2 veces, por darle un cierto encaje a las cifras. Y hay otro elemento que está variando. Cuando hablamos de la ley de Moore, hablamos de la ley de Moore para los procesadores, pero es que los procesadores no son iguales. Hay procesadores de
para imagen, procesadores para texto, y ya hemos hablado aquí varias veces de las CPUs en relación con las centrales de proceso con respecto a las GPUs. Con CPUs, esta es la disminución del coste. Con GPUs, esta es la disminución del coste. Sabéis que hay una compañía, que es NVIDIA, que es la que desarrolló las GPUs, y toda la revolución que tenemos hoy en inteligencia artificial viene dada en gran parte por las GPUs de procesamiento en paralelo. Bueno, pues si tú unes una curva y unes la otra, estás uniendo a una compañía que hace genómica con una compañía que hace microprocesadores. Y microprocesadores además con GPUs, no con CPUs. El mes pasado, la compañía NVIDIA adquirió a Illumina, y son dos compañías fusionadas que están consiguiendo que los costes que estaba habiendo por 1.800 minutos más o menos que costaba una secuenciación se hayan pasado a 20 minutos. Esas son las cifras en las que estamos, y lo que está trayendo es que todos los costes que hemos visto y que llevamos viendo en medicina y en salud cambian radicalmente. Podríamos hacer un planteamiento donde el coste de medicina podría equivaler al desarrollo de microprocesadores. Bueno, al menos podríamos disminuir las curvas o relacionar las curvas. Es decir, podríamos intentar dejar de que siguiese creciendo el coste, pues posiblemente podríamos conseguirlo. No sé, eso tendríamos que verlo. Pero por el momento sí es cierto que las asociaciones entre compañías tecnológicas nos dan la esperanza de que eso pueda llegar a ocurrir alguna vez. Y ahí es donde podríamos invertirlo. Esa sería la parte que podríamos invertirla. Es decir, las enormes ineficiencias de la medicina combinadas con las enormes variaciones que nos trae la tecnología, podrían disminuir esas curvas y al menos no hacerlas en eficiencias claramente bajantes, en costes enormemente altas, sino al menos estabilizarlas y hacer que el coste en medicina sea algo distinto a lo que se ha venido haciendo y que no todos aceptamos, como es la salud todos lo aceptamos, pero que realmente el coste en salud no puede estar detrayendo otro tipo de recursos que son necesarios para la sociedad, que necesita para muchas más cosas, además de la salud de los ciudadanos. Bueno, y vamos, vista la primera parte, quisiera enfocar esta segunda parte a ver el paradigma que ocurre en el diagnóstico y en el tratamiento de medicina. Realmente hay un cambio en la forma de que vamos a abordar los médicos a nuestros pacientes. Mirad, nosotros siempre hemos estado hablando en medicina hablas mucho de la interpretabilidad de los sistemas, es decir, de cómo puedes entender un sistema. Sabéis, la caja negra, abres caja negra, pero ves el proceso por el cual va ocurriendo. El cómo va ocurriendo es lo que se llama la interpretabilidad. Y hay otra parte que es la explicabilidad, que no es el cómo están hechos los procesos, sino que tú entiendas el porqué del proceso. Y son dos procesos completamente distintos. Y los médicos llevamos toda la vida discutiendo una cosa y otra y queremos que las dos cosas sean, pero yo creo que eso no os arregla a los demás las cosas. Yo creo que desde una perspectiva es mucho más claro entenderlo desde otro planteamiento que hoy voy a plantear aquí, que es entre las reglas y los patrones. Y voy a explicarlo. ¿Qué significa la diferencia entre reglas y patrones? Las reglas, la explicabilidad, interpretabilidad, es una disquisición, vamos a decirle conceptual, que nos trae un conocimiento que nosotros tenemos, pues como tenemos también con los efectos, los errores primarios y errores secundarios, son cosas de médicos, son cosas nuestras, que nos han enseñado así. Pero yo creo que desde vosotros, desde aquí, vais a entender mucho mejor reglas y patrones. Reglas es lo que hacemos los médicos cuando nos estudiamos la carrera, lo que se nos va explicando. Cada proceso biológico tiene un sentido y da unos resultados. Hay unas correlaciones, hay unas causas y hay unas consecuencias. Ese es el planteamiento que nosotros vemos.
¿Cuál es el problema que ve el médico? El médico, cuando llega a tener que tratar pacientes, se encuentra ante una situación que se encuentra perdido, se agarra a las reglas, porque las reglas son las que te permiten poder decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, y con eso tú estás haciendo un tratamiento. Pero ese planteamiento, hoy en reglas, solamente en reglas, a medida que vas pasando el tiempo, te vas dando cuenta que la realidad es muy distinta. La realidad no está escrita en reglas. Y ocurren cosas para tu caso particular, para tu paciente particular, y en ese particularísimo situación en la cual has seguido todas las reglas y el paciente no responde a esas reglas. Quiere decir que hay algo diferente a las reglas que, a medida que vas ejerciendo tu profesión, te vas dando cuenta que debes mejorar. Porque tú, como paciente, tú no buscas a un médico para que te diga las reglas. Para eso vas a tener ya los algoritmos. No vas a necesitar médicos. Vas a ir a las reglas directamente. Todos nuestros planteamientos que nosotros teníamos, nuestros esquemas que teníamos de diagnóstico y tratamiento, son equivalentes a lo que hoy es un chatbot. Tú sigues aquellas reglas que nosotros teníamos, las instrucciones de tratamiento que teníamos, y nos salían perfectamente, directamente. Eso se lo das a un chatbot y te lo hace. Es decir, ¿qué sentido tiene el médico? ¿Qué relevancia va a tener el médico? Tú, cuando vas a un médico, lo que quieres es a alguien que navegue la incertidumbre, que entienda que hay unas reglas, pero que tú tienes que ver la integridad de tu persona, lo que te pasa a ti. Y necesitas un consultor sobre un asunto tan complejo como es la salud. Los algoritmos los vas a tener. Por lo tanto, algo más tendremos que hacer los médicos. Algo distinto tendremos que hacer los médicos si realmente queremos aportar valor. Queremos seguir existiendo en un mundo dominado por la computación. Y en cuanto a lo que os hablo de patrones de entendimiento, pues los sistemas hasta ahora han sido enseñados a poder buscar todas las opciones. Pero yo os explicaba la otra vez con los robots. Los robots hoy no están preparados para atender a cada una de sus pequeñas variaciones, sino todo lo contrario. Ven la realidad, porque los niños, cuando ven una manzana, saben que es una manzana. Y no hace falta que vean todo tipo de manzanas para poder afirmar que es una manzana. Por eso tú, cuando tú ves un pimiento, no hace falta que veas todos los colores. Lo ves de amarillo y sabes que es un pimiento. No necesitas tener una preparación, una programación como los robots y los sistemas expertos. La realidad nosotros la vemos de otra forma distinta. No la vemos por reglas. La realidad nosotros la observamos por patrones. Quizá más fácil entenderlo por patrones que aquello de explicabilidad, interpretabilidad que os decía antes. A lo mejor era un poco más conceptualmente rollo, ¿no? Por patrones. ¿Y qué significan los patrones? Que cambian los procesos, que en vez de atrás hacia adelante van de adelante a atrás, que las cosas cambian. Y os voy a poner un ejemplo directo, de un caso directo de un estudio de este año. Todos nos dicen que es muy bueno hacer ejercicio, ¿no? ¿Cuánto ejercicio? ¿No? 30 minutos 3 veces a la semana. ¿Sí, no? Eso parece que dice, ¿no? Que vete al gimnasio 3 veces a la semana y 30 minutos. ¿Basado en qué? Eso, ¿en qué está estudiado? Tú le pones un dispositivo a varios miles de personas y tú analizas qué es lo que pasa. Y este estudio en concreto, lo que te viene a decir, es un estudio del JAMA, que es la revista de la Sociedad Americana de Medicina, el que se le pone el dispositivo y efectivamente se calcula que unos 110 a unos 160.000 americanos no morirían si practican 10 minutos al día, pero no hay que irse al gimnasio, 10 minutos de moverse. Si las personas sedentarias se moviesen 10 minutos al día, disminuirían alrededor de unos 150.000, lo cual significa que en los 6 millones de americanos que mueren al año, significaría un 5% de menos muertes en los Estados Unidos. Claro, estamos hablando de muertes en general,
pero no de muertes cardiovasculares. Significaría que de los 600.000, un 20% no morirían ese año. Un 25%. Lleva las cifras a España, 150.000 personas que mueren al año por efectos cardiovasculares, pues estaríamos hablando de unos 30.000. Esas son cifras. Y son cifras perfectamente calculables, que se obtienen no por la idea feliz de alguien o por querer ser bueno en algo, se obtienen por patrones, no por reglas, por observación simple de la realidad analizada con computación. Y os traigo otro segundo estudio muy reciente, además, que lo hizo Clínica Mayo en India. Este estudio empezó hace un año exactamente y terminó en el mes de enero de 2023. En este estudio, lo que se hace es, se les hace hablar durante 10 segundos a pacientes, no sabemos si son diabéticos o no son diabéticos, 10 segundos hablando 2 veces al día, durante 2 semanas. Nosotros tenemos un sistema de captación que está hecho para la evolución, no tenemos que ver este tipo de cosas. Nuestro sistema de captación es a un nivel de una capa de conocimiento, de observación básica. Tu perro oye cosas que tú no oyes, y un lobo huele a 100 kilómetros de distancia. Tú no tienes ese oído, ni tienes esa vista, ni tienes esa capacidad, y es normal porque no lo necesitas evolutivamente. Los sistemas sí lo pueden hacer, se llaman metámeros, y lo hablaremos cuando hablemos de otro tipo de asuntos técnicos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que realmente nosotros somos incapaces de capturar el cambio de voz que ocurre en un diabético. Realmente nunca se nos había planteado. A mí tampoco me plantearon que las úlceras eran bacterianas. No lo sabíamos, creíamos que era otra cosa. Nosotros no sabíamos que podíamos diagnosticar diabetes por voz. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues los sistemas de diagnóstico por voz están teniendo un valor relativo desde este estudio, terminado muy recientemente, están teniendo una relevancia. Vosotros sabéis que la diabetes se diagnostica toda la vida la curva de glucosa, y la curva de glucosa era lo que nos daba más o menos. Es medible, además, podemos medirla por dispositivos, se puede medir la curva de glucosa, que era lo que teníamos, daba un 85% más o menos de diagnóstico. Bueno, a los diabetólogos se les apareció el mundo cuando realmente pudimos ya estar utilizando la hemoglobina glicosilada, con un 92% de diagnóstico, y hoy es el diagnóstico de diabetes. Estos sistemas, que llevan 6 meses, básicamente, nada más, están diagnosticando a un nivel de 89%. Pero atención, que están empezando. Ponnos a iterar, ponnos a funcionar. ¿Realmente? O sea, ¿podemos plantearnos que el futuro del diagnóstico de la diabetes sea sencillamente por voz? Yo no lo puedo explicar. Yo creo que nadie puede explicarlo. Yo creo que desde la explicabilidad y de la interpretabilidad no se entiende, pero yo creo que ahora mismo todos entendemos perfectamente que desde los patrones entendemos cosas que desde las reglas no entendíamos. Y quiero hablaros del paradigma que ya lo hemos hablado algunas veces. ¿De dónde hemos entendido esto fuera de la salud? De lo que ha pasado. En 2016, lo nombramos aquí ya alguna vez, en 2016 ocurrió un hecho que todos conocéis, que es el famoso AlphaGo, que ganó al gran campeón, que nunca había habido un gran campeón de ese tipo, que era Lee Sedol, en un juego que es el Go, que tiene más probabilidades de juego en toda la partida que átomos hay en el universo. Es decir, las probabilidades son enormes. Este sistema fue educado en reglas. Atendía patrones también, pero fue educado en reglas. ¿Y qué hizo ese sistema? Pues ganó sorprendentemente 4-1, haciendo jugadas que nunca ningún humano hubiese hecho. Y que pensaban, claro, los especialistas pensaban que esto pues, eran errores. Ganó cometiendo lo que para humanos eran errores.
porque funcionaba por reglas y por patrones, por las dos cosas. Pero ahí se quedó la historia, ahí está el documental de Netflix y todo el mundo conoce AlphaGo. ¿Quién no conoce AlphaGo? Lo que quizá a lo mejor no todo el mundo es consciente es que el año siguiente, la siguiente iteración de AlphaGo, pues ya no era 2016, ya era 2017. Se llamaba AlphaGo 0. Jugaron 100 partidas. AlphaGo no ganó ninguna. Porque AlphaGo 0 ya no tenía reglas. Estaba fundamentado únicamente en ver partidas. Había aprendido por patrones. Le habían quitado todas las reglas. Y efectivamente la compañía DeepMind, que os aconsejo que la vayamos siguiendo porque va a ser interesante para los próximos estos años, desarrolló Mu0, año 2019, que posiblemente sea el sistema de aprendizaje más complejo y más capacitado hoy sobre la superficie del planeta Tierra, ya en 2019. Y en 2020 y 2021 desarrolló un proyecto del que habréis oído hablar, que es el proyecto AlphaFold 2, que es al que me voy a referir aquí, concretamente aquí, para hablar de la diferencia entre patrones y reglas correspondiente al cambio de paradigma definitivo en los sistemas de salud y en particular en la medicina. Este sistema, AlphaFold 2, buscó cómo una proteína de la cual tú tienes información, es una información secuencial, diríamos que sería 1D, ¿no? En una sola dimensión. Todos los aminoácidos que forman una proteína, pueden ser miles, pero no funcionan así las proteínas. Las proteínas funcionan por el plegado que tienen, de forma que si pliega hacia un lado la hemoglobina captura oxígeno, y si pliega hacia otro lado no captura oxígeno, y se llama anemia falciforme, y la gente no captura oxígeno. Lo más importante de una proteína no son solamente los aminoácidos, sino cómo está plegada en 3 dimensiones. Y ese trabajo lleva más o menos 5 años de trabajo de un PhD, de un doctor en biología. No sabemos cuántos doctores en biología hay, no se puede calcular, pero son varios miles. El hecho real es que hasta 2021 teníamos secuenciadas 100.000 proteínas. AlphaFold, por ver un poco las cifras, en un año consiguió el desarrollo de la secuenciación del plegado de los 200 millones de proteínas que hoy hay sobre la superficie del planeta. ¿Qué quiere decir? Pues que lo que hubiese llevado, no sabemos porque no sabemos cuántos PhDs hay en biología, más o menos, lo que hubiese llevado entre 1000 años y 1 millón de años, no sabemos cuántos hubiesen sido, pero una cifra grande de años, se hizo en un año. Y hoy la humanidad dispone de un catálogo, igual que el proyecto Genoma de 2003, un catálogo de todas las proteínas y su plegado correspondiente, 200 millones, no solamente del humano, sino de toda la naturaleza. Los disponemos y está siendo consultado a lo largo de este último año por 1,5 millones de biólogos en 190 países. Esta es la variación a la cual hablamos de la velocidad del desarrollo de la ciencia. Aquí sí hay una variación. Aquí sí podemos estar vislumbrando, en cierto modo, un cierto cambio de paradigma, podía ser. Lo habíamos visto económicamente, ¿no? A lo mejor también lo podemos estar viendo aquí. ¿Cómo lo podíamos comparar también? ¿Qué ejemplo podríamos poner para los no biólogos? Los que no sois biólogos de los que estáis aquí. Pues sería equivalente, vamos a ver, en cifras. Vamos a igualar cifras. ¿Conocéis el CERN? ¿No? El gran colisionador de partículas en Ginebra, 27 kilómetros, más o menos de perímetro, con 4,5 kilómetros de radio. Pues eso es como si consiguieses esa eficiencia en una moneda. Porque hay ahora mismo colliders de esos tamaños, pero no consiguen esas cifras, por supuesto. Son microtúbulos, pero no consiguen esas cifras. Esa sería la dimensión, como antes estábamos hablando, de la que podía significar aquel depósito de gasolina donde volvía, en relación a los años que han pasado. Estas son las cifras en las que estamos. ¿Y cómo lo presentamos a los biólogos? ¿Cómo lo entendemos la gente desde la biología? Pues desde la caja negra, desde los cambios de paradigma que hemos entendido en la COVID.
Mirad, es que la viruela tardó 200 años. Es que la varicela tardó 20 años. Es que conseguimos evitar un problema mundial en 6 meses. Y esto lo hicimos con mentes de talento y lo hicimos con computación. Con todos los problemas que trae, con todos los sesgos y con todos los problemas que tenemos con las vacunas, y efectivamente no vamos a entrar en eso porque es tema de otro planteamiento. Pero ahora podemos entender, dentro de todas las cosas que no hemos entendido de la COVID, porque no hemos entendido muchas cosas de la COVID, podemos entender algo de qué ha pasado en biología en ese tiempo, a través de computación y a través de conocimiento. Y aquí os traigo un trabajo reciente sobre cómo vemos desde la biología quienes trabajamos en sistemas biológicos. Este es un trabajo de 250 equipos, 254 equipos exactamente, que estudian con los mismos datos, equipos de biólogos, y dan resultados. Estos son los resultados que damos como humanos. Cada uno es la variabilidad que tiene el resultado. Y esta es la media. Y estos son los resultados que nosotros damos. Esta es la media de cada resultado y esta es la media general de todos los resultados. Los humanos, con los mismos datos, damos unos resultados o damos otros resultados. ¿Somos fiables? Hombre, ya la Federación Americana, la FDA, la Food and Drug Administration americana, ya va aceptando los algoritmos como los va certificando, ya van siendo propiamente licencias propias en todas las áreas de medicina. Esta es la más actualizada que tenemos del año, esta es de 22, es la más actualizada que tenemos. Los algoritmos están registrados, o sea, tú puedes patentar un algoritmo. Tienes trabajos de The Lancet, tienes trabajos del JAMA, en los cuales estás viendo las licenciaciones, lo que es los copyright correspondientes de los algoritmos aplicados a medicina. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Pero si somos médicos, si somos biólogos, si realmente nos han formado para esto, ¿qué es lo que pasa? Y yo creo que os lo he explicado ya alguna vez, pero quiero dejarlo bien claro, que los sistemas artificiales nos han ido cogiendo la performance, la habilidad humana, la han ido capturando a lo largo del tiempo, la han ido en reconocimiento de escritura, reconocimiento de habla, imagen y demás. Hoy los sistemas generativos, esta serie se llama Inteligencia Artificial Generativa, los sistemas generativos lo hacen en meses, posiblemente lo hagan ya en días, pero hemos tardado tiempo y efectivamente nuestros sistemas, nuestra forma de hacer las cosas, está siendo copiada por los sistemas. Y este es un trabajo de la Universidad de Stanford donde se hace sobre 137 habilidades humanas. Quiere decir que el ser humano es mucho más complejo que llamarle inteligencia. El ser humano es mucho más complejo que llamarle habilidades. Y eso es lo que tenemos que alinear, al fin y al cabo, en nuestra inteligencia con la inteligencia artificial, de alguna forma. Pero esto es lo que hace que los sistemas de lenguaje, septiembre del 23, ya están superando a los humanos en estas condiciones, en estas habilidades que habíamos hablado en la anterior. Vamos a ver, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Tú por qué, así como en las películas de ciencia ficción, ves que le meten a uno en un tubo y de pronto con eso tienen toda la información de él, ¿por qué te crees que un médico cuando llegas no te manda un TAC directamente para ver lo que tienes? Porque sería una locura. Necesita una semana para interpretar un TAC si no tiene una hipótesis previa. El médico necesita elaborar una hipótesis, pensar en lo que a ti te puede llegar a estar pasando y a partir de ahí buscar en una determinada zona de la realidad, buscar dónde está precisamente esa anomalía que tú tienes. Porque si buscase en todo el TAC sin tener ninguna referencia, tardaría la vida entera en hacerlo. Y esa es la razón por la cual a ti te mandan un TAC específicamente de oído, o te mandan un TAC específicamente de páncreas. No te mandan un TAC general, porque el médico, no hay cabeza humana que pueda capturar toda esa información. Pero los sistemas sí. Los sistemas sí pueden hacerlo. Este estudio es de la semana pasada.
Este estudio está hecho con GPT-V, 4V. 15 objetos, 15 órganos. Llámale páncreas, llámale cerebro, llámale hombro. Con 11 sistemas diferentes. Llámale TAC, llámale resonancia magnética, llámale radiografías, llámale biopsias líquidas, llámale ómicas, llámame lo que quieras. Y consigues dar. Los sistemas son capaces de manejar esa información. Otra cosa, que luego veremos además, es qué validación, qué sesgos puede llegar a tener eso y qué eficiencias llega a tener eso. Pero lo están haciendo. Y lo hemos dicho muchas veces, que es que el cerebro humano es una maravilla de la evolución biológica. No hay ningún dispositivo electrónico sobre el planeta, ni uno solo, que pueda funcionar con la eficiencia que funciona un cerebro humano a 12 vatios. Porque tiene que salir por el canal del parto y porque tiene luego que irse formando. Y entonces es un órgano absolutamente único, capaz de hacer cosas absolutamente únicas, pero distintas a la computación. Distintas, no tienen la capacidad de manejar tantas variables en paralelo. Esa es la diferencia y por eso necesitamos cosas. Pero bueno, seguíamos con nuestro AlphaFold, ¿no? ¿Os acordáis que estábamos hablando de AlphaFold, que queríamos ver si realmente va a cambiar el paradigma? Bueno, AlphaFold, estamos hablando de 2021. AlphaFold, ¿qué ha hecho en 2022? Pues ha hecho 3 sistemas, AlphaFold 2.3, el Multimer y el último que es el latest, el último que ha habido. ¿Y qué eso qué significa? Pues que ya no pliega solamente proteínas, es que pliega componentes de ácidos nucleicos, es que pliega moléculas más pequeñas, es que está plegando hasta la distancia de 1,6 Angstrom, que es la medida que utilizamos para los átomos. Y los átomos están en el orden del Angstrom, más o menos, se miden en 1, 2, 3 Angstrom. AlphaFold está midiendo altura atómica. Cuando nosotros veíamos lo que era la revolución de la física cuántica del siglo XX y nos asombrábamos cuando veíamos aquel átomo de Rutherford y demás, nadie había visto un átomo, ningún humano ha visto un átomo nunca. AlphaFold está trabajando a nivel atómico. Nunca un sistema de investigación había llegado a un nivel de ese tipo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que ya ha dado lugar a trabajos. Yo os voy a traer 3 trabajos de desarrollo de AlphaFold a lo largo de este año. El primero es el cambio radical del conocimiento que tenemos de la especie humana. La especie humana se conoce por antropología. Tenemos que conocer dónde están los registros arqueológicos y de esa forma vamos viendo y vamos haciendo deducciones. De forma que si no vemos determinados tipos de prehumanos o de humanoides, nosotros no llegaríamos a tener idea de nuestros antepasados, tenemos que encontrarlos. Aquí sería a través de la estructura. O sea, estamos viendo la humanidad desde la estructura proteica. Es un enfoque claramente distinto. Y esta mañana me encuentro además con que esto ya no lo está haciendo solamente AlphaFold, sino hay más compañías que están haciendo este tipo de trabajos. Es decir, AlphaFold lo que había hecho ha abierto una cuña en un tipo de investigación. Y la investigación está yendo por allí. Pero también sobre la taxonomía de las especies. Las especies, bien conocéis, Linneo, 1735, se hace la taxonomía y ahí la misma familia de un perro y un oso, porque por la pata, o puedes ver el ungulado, o puedes ver... Es decir, tenemos una serie de taxonomías que hemos hecho con respecto a determinadas características para poder unir algo tan complejo como es toda la diversidad animal. ¿Podríamos hacerlo desde la estructura? ¿Qué os parece? ¿Podría ser más científico verlo desde la estructura? Podría ser más realista verlo de la estructura. Este trabajo es de este año y habla exactamente de eso. Esta es la portada del Science del mes de octubre, donde efectivamente tenemos otra de las variantes que es ver las mutaciones que ocurren en nuestro genoma. De las mutaciones es un trabajo que se hace sobre 70 millones de casos, en los cuales la mayoría de los casos las mutaciones no producen nada, o nada que podamos observar. Pero si tú lo que ves es 1000 puntitos de color verde y hay uno azul, dices, es verde. Pero claro, en 70 millones, las variaciones que hay, que se llama además, el trabajo se llama missense, es decir, carentes de sentido,
Las mutaciones carentes de sentido, si tú las recoges, son relevantes. Claro que son relevantes. Y son las que nos importan, porque son las que realmente van a cambiar nuestra biología. Y aquí lo tenemos, que estamos creando un atlas de las variaciones. ¿No teníamos genoma? No. ¿No teníamos no. No teníamos tampoco, no teníamos mutaciones, no sabíamos lo que hacían las mutaciones. Hoy tenemos un atlas de las mutaciones. Y vamos camino de tener algo que quizá va a ser muy difícil de lograr, pero como ya no vemos que haya muchas cosas que no podemos ya mirar la bola y ver cuánto tiempo vamos a descubrir que va a venir lo siguiente, sería el inmunoma humano. Es decir, todo aquello que la inmunología que va cambiando en cada día y en cada humano, podríamos llegar a tener un mapa del inmunoma humano, ya no podemos predecir nada. Bueno, pues esto es lo que significaría, ¿no? Que el proyecto Genoma unido al proyecto Proteinoma podía darnos contestación a aquella primera pregunta que hacíamos al principio. Al principio de esta charla hemos preguntado si realmente todas las variaciones en inteligencia artificial generativa van a significar un cambio de la medicina estadística a la medicina personalizada y de precisión. Si tantos avances y tantas cosas maravillosas de una medicina que hace cosas muy bonitas y muy buenas, si realmente va a cambiar el paradigma de lo que es el tratamiento de salud de los humanos. El proyecto Genoma y el proyecto Proteinoma, yo particularmente creo que puede estar en la línea de esa resolución de un nuevo paradigma. Bueno, yo os he dicho que venían 3 trabajos. 3 trabajos sobre AlphaFold de este año y os nombro el tercero. Mirad, el premio Albert Lasker es el premio Nobel de la investigación en medicina y biología. El premio Nobel no te lo pueden dar muchas veces, no es el Balón de Oro, no es el Oscar, que te lo pueden dar porque este año has hecho una película estupenda o has jugado muy bien. No. El premio Nobel te lo dan una vez, porque es por la relevancia que tiene el trabajo. De esa forma te pueden dar un premio Nobel hoy a alguien que trabajó en los años 80. El premio Nobel es por la relevancia, por lo que significa lo que has hecho a lo largo de toda tu vida. Y solamente hay una persona que ha recibido 2 premios Nobel, que ha sido Pauling. Pauling recibió el premio Nobel de Química y el premio Nobel de la Paz. Pero no puedes recibir 2 premios Nobel de Química nunca. Y generalmente, por la relevancia, es muy raro que te puedan dar un premio Nobel en el mismo año. Sobre trabajos hechos a lo largo de estos últimos años, y particularmente de 2023, el premio Albert Lasker, que es como el Nobel de Investigación en los Estados Unidos desde el año 1946, se le concedió este año precisamente a AlphaFold. Aquí tenéis a Demis Hassabis, CEO de DeepMind, por la relevancia que esto tiene reconocida en investigación hoy en el mundo, con un cambio, posiblemente un cambio de paradigma. Y voy a ir a una serie de casos, porque, por ejemplo, lo que voy a deciros ahora mismo pertenece a una ponencia, a una charla que es de 1 hora, por lo tanto voy a ir bastante rápido, voy a intentar resumirlo rápidamente porque son muchos casos. Este trabajo es reciente, pero este trabajo lo que analiza es la diferencia de diagnóstico entre un generalista y un especialista. No es lo mismo. Es decir, hay un 17, ya lo habíamos visto, esto lo habíamos visto ya en los estudios, este era del NHS y estos son estudios de la Escuela de Medicina de Harvard. Ya lo habíamos visto que, más o menos de media, el 17% de los casos diagnosticados por generalistas, cuando son analizados por especialistas, tienen un diagnóstico diferente. Es lógico, es normal. Estás disminuyendo muchísimo el espectro. De esos casos, no llegan a resolverse el 9%. Es decir, hay un 9% en autopsias donde ves a alguien que tiene una enfermedad que no se la diagnosticaron desde el primer día y se mueren con esa enfermedad, con esa variación. ¿Cómo no vieron esto? ¿Cómo no se vio esto? Hay un efecto de medicina que es el diagnóstico de anclaje. Es decir, te viene alguien diagnosticado de una enfermedad grave, es difícil decir este señor no tiene eso, ¿no?
tienes que analizarlo. Y muchas veces vas arrestando en tu historia clínica un diagnóstico original que te hicieron. Y ahí lo tienes siempre, que va colgando siempre. Es que el 9% de la gente se muere de eso. Quiere decir que cuando el diagnóstico, la historia clínica, la combinamos entre un humano y un sistema computerizado, ¿podemos llegar a tener un resultado mejor o creéis que un sistema va a empeorar el sistema? Este trabajo está hecho por Clínica Mayo y este trabajo es reciente, ahora mismo, en el cual se tratan 100.000 pacientes, alrededor de 100.000 pacientes, se tratan con un sistema automatizado y ese sistema automatizado es el que elabora la hipótesis. O sea, hasta ahora hemos hablado que el médico es el que elabora la hipótesis y luego intenta validarla. No, aquí la hipótesis no la da el médico. Aquí la hipótesis la da el sistema. El médico lo que hace es validar la hipótesis. Cambia el sistema. Se hace completamente al revés. El médico llega a un sistema que le ha preparado 6, 7, 10 diagnósticos posibles, diferenciales diferentes. Bien, en el 60% de los casos se acepta ese diagnóstico. Y en el 90 y altos por ciento de los casos, ese diagnóstico, aquí tenemos las cifras, en el 95% de los casos se acepta uno de esos 5 tratamientos, 60% en el primero, pero en el resto. Es decir, estos sistemas podrían servirnos para entender que a lo mejor, visto que la hipótesis no la planteemos desde el personal sanitario, sino la hipótesis la de un sistema computerizado y nosotros tengamos que validarla, a lo mejor pueda que sea mejor, estamos en investigación, no lo sabemos, estamos en ello. Pero hay cosas que sean sorprendentes, y sí, efectivamente, como que dices, pero ¿cómo una paloma va a diagnosticar mejor que un residente de medicina? No, no puede ser, y no lo hace. Pero si tú a una paloma le das una imagen de biopsia de cáncer de mama y luego le das un premio, si lo hace bien o lo hace mal, o sea, la foca no mete la pelota en la portería y en la canasta porque le guste jugar al baloncesto, sino por el pez que le das después. Si tú a la paloma la gratificas en relación a eso, tardas 144 imágenes de biopsia de mama para que diagnostique un 85%. Quiere decir que hay diferencias significativas. Claro, dices, no, pero es que un residente en medicina tiene cifras mejores. Claro, tiene que tenerlas, pero tiene la falibilidad humana en el primer punto. Y cuando en vez de ser sistemas de una paloma son de 4, llegas al 98%. No quiere decir que sean mejores, pero te vas a encontrar con situaciones que te van a resultar muy llamativas. Y no es que si los sistemas diagnostiquen mejor, no. Te vas a encontrar con cosas que vas a leer en el periódico durante los próximos días, en el que te vas a encontrar que la madre estuvo buscando un sistema para su hijo, consultó 17 médicos, entre ellos neurólogos, y no encontró lo que le pasaba a su hijo. Su hijo seguía estando mal. Y se fue a preguntárselo a ChatGPT y le acertó que era un síndrome de cordón encogido de médula espinal que proviene de una espina bífida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ChatGPT no sustituye a los médicos? No, no, no. Leámoslo bien, entendámoslo bien. Todos los 17 médicos a los que fueron no tenían en su mente una enfermedad tan rara como es una compresión de cordón posterior a una espina bífida. Es decir, es una patología muy extraña que nadie ha visto. Entonces, si tú no piensas en una patología, jamás la puedes diagnosticar.
Ese es el planteamiento. No que el sistema diagnostique mejor, sino que el sistema te complementa y te da opciones en las cuales tú no habías pensado antes. Esa es la variación que significa la computación. Y habíamos visto ya muchos sistemas que funcionaban muy bien. En el Hospital Mufel de Shoreditch, en el año 19, vi el sistema que utilizaban esta gente, donde veían los problemas de mácula, donde se diagnosticaba mácula mucho mejor, degeneración macular, por lo que la mayoría de la gente se queda ciega. Entonces, degeneración macular, los sistemas automatizados los veían mejor, lo veían mejor el algoritmo que el oftalmólogo. ¿Pero por qué? Pues porque no tenemos esa capacidad de discernimiento y la retina tiene la vascularización capilar más delicada que hay en el ser humano. Por lo tanto, si tú llegas a diagnosticar esa variación capilar, tú podrías tener una capacidad de diagnóstico que no tiene el humano, porque el ojo del humano no lo tiene, no lo puede tener. Y lo que no nos esperábamos es que mirando fondo de ojo íbamos a encontrar cosas que realmente no tenían que ver con la degeneración macular, con el ojo, con la vista, con el oftalmólogo. Veíamos Parkinson. Y no tiene explicación. ¿Qué es lo que ves para poder diagnosticar Parkinson por encima de humanos, no? Y ves edad real, sexo biológico, si es fumador o no es fumador, ves variaciones cardiovasculares. ¿Qué es lo que tiene? Pues que estás buscando una cosa en el ojo y lo que te encuentras es que el ojo es el sistema de mayor precisión de diagnóstico en el ser humano. Puedes alcanzar determinados conocimientos de cosas que nunca habíamos buscado en los ojos. Y esa es lo que ya veíamos de hacía tiempo y estábamos viendo, y así, por ejemplo, vemos diabetes, que ya la habíamos visto antes por la voz, pues la vemos también con radiografías de tórax. Y aquí hay un trabajo muy bonito también sobre el diagnóstico de... Pero me quedo en este particular. Con una cámara de fotos, simple cámara de fotos, a que añades ahora mismo una luz pulsada, pero tú pones ya a tu teléfono dentro de nada una luz pulsada, se la puedes colocar, y un detector, por las variaciones de piel, tú puedes detectar una serie de variaciones que son patrones, no son reglas desde dentro, son patrones desde fuera, donde te hacen diagnosticar, o sea, hacer un triaje de fibrilación ventricular, por ejemplo, auricular, perdón, fibrilación auricular. Porque estás detectando eso, y lo estás detectando, pues, el alcance que tiene la cámara, de 5 en 5. Es decir, sistemas de triaje que hoy por hoy son inviables porque no hay médicos para el número de pacientes que hay, podrías estarlos utilizando por medio de tecnología. Y esto, pues lo tenemos visto en el trabajo particular que ya veíamos del Hospital General de Massachusetts, donde nuestra profesora Regina Barsley ya lo hacía con otros sistemas que no eran generativos, pero que era IA, y que ya nos sorprendía como estábamos viendo con mamografías predicciones de cáncer de mama a 5 años vista, con sistemas que eran muy novedosos entonces, cuando estábamos por allí, año 2019. Pero esto, las generativas, ¿qué es lo que pueden hacer? Y aquí llegamos con nuestro otro profesor, también de MIT, que es Alfred Spector, a lo que se llaman los Wicked Games, ¿no? Y son los Wicked Problems. Es decir, los problemas malvados, esto es juego malvado, pues juegos sería, ¿cómo lo diríamos? Los problemas malvados. Los problemas a los cuales no hemos abordado porque no hemos llegado a pensar todavía desde nuestro esquema de pensamiento. ¿Cómo podríamos abordarlo? Podríamos tener algún sistema que nos pudiese, igual que en el diagnóstico de medicina, nos pudiese abordar distintos tipos de problemas, donde hoy nos encontramos con cambio climático, con energía, con problemas a nivel de organizaciones entre los humanos, cómo nos organizamos entre nosotros, qué derechos nos damos y demás, ¿no? Podría haber formas de pensar, se dice muy típicamente, fuera de la caja. Bien, podría que estos sistemas de dentro a fuera pudiesen estar buscando por patrones cosas que nunca jamás hemos abordado, pero para eso, para entender que vivimos una realidad en la cual raspamos la superficie
y no la entendemos al fondo, es decir, no la buscamos hasta el fondo. La diferencia entre saber un poquito las cosas y el conocimiento, necesitamos algo que es humano pero que no sobra en el humano, que es la humildad. Ser humildes y darnos cuenta que por mucho que creamos que sabemos de algo, desconocemos mucho más en cada uno de lo que terminamos. Y de aquí llegamos a lo que hoy llamamos los DHT. Es decir, las soluciones que nos puede dar la tecnología digital para salud, ¿no? Y es que efectivamente, los sistemas que hoy tienen la capacidad de computar lo que pueden computar, nos pueden llegar a formular las hipótesis. Los datos van generando las hipótesis. Quiero seguir el razonamiento, el proceso que hemos seguido desde el principio. El médico es el profesional, el humano, encargado en elaborar hipótesis que luego valida a lo largo de mandarte las pruebas correspondientes, que manda para que vayas, para él ir conformando ese diagnóstico. Puede que estos sistemas digitales, que ahora sí pueden computar todo eso, el famoso TAC, pueden elaborar ellos las hipótesis para que seas tú quien las valida, no los rayos X, no la analítica quien lo valida. Puede que haya un cambio de esa perspectiva, porque hoy los sistemas son capaces de hacerlo. Es decir, puede que estemos asistiendo a un cambio de paradigma en el abordaje de la enfermedad, en el abordaje del diagnóstico diferencial en medicina, y qué lugar ocupamos los médicos, que no vamos a ser los elaboradores de hipótesis, sino los validadores de esas hipótesis. Y entonces yo ahí os pido un poco de comprensión hacia nosotros, porque si no veían la enfermedad del niño aquel, y el médico no ve una enfermedad, porque no la ha visto nunca, porque es imposible ver todas las enfermedades en el tiempo de una vida humana, entender que no es que el médico sea incapaz, sino que es el sistema que nos hemos dado el que hace que sea imposible. El doctor House es el que solo piensa en las cosas imposibles y por eso acierta, pero está en un sitio que en medicina no existe. Esos sitios no existen en el hospital al que tú vas, en la clínica que tú vas. Eso no es así. Porque entonces te estarían diagnosticando de cosas que no tienes permanentemente. Porque generalmente los humanos solemos tener más frecuencia de unas enfermedades que otras. Pero ese es el planteamiento que nos podíamos dar. Y quiero que de verdad comprendáis la soledad del médico, que se encuentra solo ante tener que dar un diagnóstico ante algo donde luego hay una responsabilidad. O sea, tú sientes el dolor de el sufrimiento, el fallo, el no haber dado con lo del paciente, lo sientes. Y solamente lo puedes validar en tus datos. Porque por mucho que te dé el sistema, por mucho que te guste la tecnología, por muy chula que sea la tecnología y todos los aparatos que te compres, la gran diferencia entre un tecnólogo y un científico no es que seas un señor muy listo, que ha estudiado mucho, que le han puesto una bata y que está en un laboratorio. Eso no es ser un científico. El científico es aquella persona que analiza la realidad desde el método científico. Tú eres un científico, desde el momento que la realidad que se te exhibe delante la analizas con el método. No el conocimiento que has tenido, lo que has leído, todo lo que sabes. Eso es muy útil y la memoria es importantísima. Y es importantísimo en los procesos de pensamiento, sí, pero lo que a ti te hace científico, a diferencia del tecnólogo, es tu método de abordaje de los problemas con los que te vas encontrando. Y me encanta el concepto que da Ethan Mollick, que es un educador hoy por hoy en sistemas generativos, y que lo viene a decir la diferencia entre los cyborgs y los centauros. Me gusta el ejemplo, nada más os lo traigo aquí en ese sentido, ¿no? El cyborg, pues,
acepta lo que viene. Oye, la tecnología es tan chula, la aplico, funciona, ya está. Centauro, y traigo aquí la imagen de una película, que conocéis. El centauro es aquel que utiliza la tecnología, por supuesto, pero que la valida con sus datos. Por muchas maravillas que haga la tecnología. Soy el ejemplo de alguien que es tecnooptimista, sin ninguna duda, ¿no? Ante la alternativa es preferible ser tecnooptimista que ser tecno... ¿qué? Pero cuidado con la tecnología. Pongámoslo a la prueba. Pensamiento crítico ante la tecnología. Prefiero a los centauros que a los cibors. Y te llevará a buscar ser un mejor humano. No cambiar, sino tus planteamientos, poderlos mejorar. No se trata de ser otra cosa distinta. No se trata de aceptarlo acríticamente. No se trata de aceptar ninguna realidad, te la diga quien te la diga, de forma crítica. Tú eres el responsable de tus decisiones. Sociales, personales, médicas en mi caso, políticas, las que quieras. Tú eres el único responsable de las cosas. No hay ninguna información que venga por fuera que sea mayor que tu responsabilidad, que te haga ser mejor humano. Claro, esto ahora lo que pasa es que tienes que explicárselo a los médicos. Nos lo tenemos que explicar los médicos a nosotros mismos, que estamos hechos por reglas, pues entendernos. Entendernos que estamos en un proceso de evolución. Nos han enseñado por reglas, desde la semántica. Nos han enseñado a estructurar nuestro pensamiento por lógica. Y nos encontramos de pronto, ahora mismo, que por patrones las cosas funcionan de otra forma distinta. Y tenemos que hacer otro tipo de reglas también, o tenemos que funcionar por ello, o sea, nos cambia el planteamiento. Y esto ya da lugar a un debate que es más extenso que para hablarlo de salud, de medicina, potenciada por inteligencias artificiales generativas, pero lleva a este planteamiento, ¿no? Nos lleva a ese planteamiento. Nosotros construimos de esta forma, pero no tenemos las construcciones desde la ingeniería y podemos apoyarnos de unos señores que se dedican a hacer esas construcciones toda su vida, que son los ingenieros. Las construcciones que implica la ingeniería abordan estos problemas desde una perspectiva distinta, no mejor, sino diferente. Y a lo mejor lo que necesitamos es pensar un poco, o más que un poco, como ingenieros, tratando pacientes, y pedir a ingenieros que traten eso o que básicamente nos hibridemos de alguna forma. Ese sería nuestro planteamiento, porque hasta ahora lo hemos hecho, y siempre lo ves en tu médico, que lo hacemos desde la explicabilidad. O sea, el médico es esa persona que te explica lo que te pasa. Y siempre nos enseñaron que decir lo que te va a pasar si es malo antes es diagnóstico. Y si lo dices después es una excusa. Pero eso no vale para nada. Porque al médico o al paciente lo único que le importa, de verdad, no es que le expliquen que las cosas van tan mal. A veces no queda más remedio porque es un paliativo. Pero tú lo que quieres es que resuelvan las cosas. Que te traten bien y que te curen. Y lo importante es tu paciente. No eres tú. Que tú lo sepas explicar, que tú sepas de todo, que tú tengas mucho prestigio, ¿qué importa eso para el médico, para el paciente? ¿Qué valor tiene eso para el paciente? Nos vamos a quedar en nuestro propio prestigio, en nuestro ego personal, de que sabemos mucho, de que nos han dado títulos, de que hemos llegado a tener muchos. ¿Es eso lo que sirve para el paciente? Pues yo os hago una pregunta. Si un sistema demuestra de forma reproducible, no ocasionalmente, como del niño de antes que vemos, un sistema demuestra que consigue tratamientos que tú no entiendes, pero que funcionan sistemáticamente y son reproducibles, y los llevas a tus datos y los reproduces una y otra vez, y más veces de las que tú has hecho, aunque no sepas explicarlo, ¿vas a privar a tu paciente de ese tratamiento?
Lo que pasa es que no sabemos explicarlo. Nuestro problema es que no sabemos explicarlo. Porque no nos han explicado estas cosas en la carrera, no nos las han enseñado. Y generalmente unos comunican mejor y otros pues comunicamos peor, o al revés, o como quieras verlo. Hay un problema de comunicación. Pero no quería irme de aquí hoy sin abordar el asunto de la seguridad. Y abordar el asunto de la seguridad, aquí he dicho en el MIL, precisamente que esta semana nos hemos reunido para hacer el decálogo de Madrid en relación a la IA en general, no solamente generativa, en hacer un decálogo, cómo vamos a funcionar, vuelvo al concepto de antes. Viene al final, pero no es el final. Tiene que venir por defecto. Cada aplicación que tú haces tienes que estarla validando permanentemente si es ética suficiente, si es regulable, si es funcionable, si va a hacer más bien que daño. Porque aquí no estamos hablando de que te aconsejen una película más o menos y te equivoques y cambies de película. Aquí no están de que la canción, pues bueno, oye, que esta canción no me gusta, paso a la siguiente. No, estamos hablando de otras cosas distintas. Los fallos en medicina son otras cosas distintas. No puedes cambiar de canción. Por lo tanto, tiene una relevancia diferente los fallos que hay, y están vistos en muchos aspectos. Estamos haciendo un decálogo, pero yo voy a nombrar para la medicina 3 cosas, nada más. Una de ellas es la privacidad. Otra, que luego hablaremos también, va a ser la seguridad de los datos. Y en tercer lugar, hablaremos de la propiedad intelectual. Voy a hablar de esas 3 cosas nada más, para terminar el rato este que estamos teniendo esta mañana. Vamos a ver, sobre privacidad. Hay un concepto que todos entendemos, que es el dato primario en medicina, que es el que tú le das a tu médico para que él te cure. Es un dato necesario para el médico, sin ese dato no puede funcionar. Y hay otro que entendemos nosotros también, que es el dato secundario, que es el que utilizas para la investigación. Y están separados. En uno eres tú, con tu nombre y tus apellidos, y tu DNI. Y en otro no apareces tú, está anonimizado. ¿Hasta cuándo podremos separar estas cosas? Porque sistemas computacionalmente muy desarrollados podrían llegar a ligarlos otra vez. Con lo cual, hoy los tenemos separados, pero dentro de un tiempo, una computación cuántica conseguirás que los relacionen otra vez. Por lo tanto, vamos a un concepto diferente, que es el concepto de dato pluripotencial, con el cual ya no nos quedamos tranquilos con separar el dato primario del secundario, sino tenemos el dato pluripotencial. ¿Y eso qué es lo que significa? Miras, pero bueno, ¿cómo me complicas todo esto? Verás, la descripción que hace la Unión Europea es que el dato primario pertenece a la persona, al propietario. Es decir, tú eres el propietario de tus datos. Y esta es una definición. Es una definición clásica, es una definición que hoy acepta Europa, no necesariamente lo acepta Europa, esto lo acepta todo el mundo, pero el dato primario está considerado de esa forma. Con lo cual, aparentemente es muy fácil, y estamos legislando con respecto a eso. Pero estamos jugando un partido, donde 2 países distintos, de 2 continentes distintos, están luchando por el mundo. ¿Nosotros qué es lo que queremos ser? ¿Cuál es nuestra máxima aspiración? ¿Ser el árbitro? Claro, cuando hablamos de los sistemas de datos primarios y datos secundarios, yo os digo, el lío que tenemos montado es de tal calibre que lo que estamos haciendo es aceptar muchos datos primarios, que son todos los que tenemos, los que estamos recopilando los médicos, y en el dato secundario para investigación hay tal jaleo montado que básicamente se pierde de todos los datos que se están recogiendo en medicina, se pierde el 90%. Porque el miedo que tienes es que una acción de dar ese dato te suponga una responsabilidad civil, incluso penal, ¿no? Podría llegar a ser, bueno, ya en ese caso sería otra cosa distinta, pero bueno, podrías tener una responsabilidad. Entonces, parece que lo hemos arreglado con el dato primario, es decir, con eso ya separo uno y otro, y ya con eso lo tengo arreglado.
Y entonces, cuando paso del primario al secundario, lo que hago es que no lo doy. El responsable de la gobernanza de datos no da ese dato. Pero no lo da porque no lo quiera dar. Lo da por desconocimiento. Lo da por miedo. Los datos tendrían que ser no solamente, no tendría que haber una responsabilidad por acción. Es que no tenemos la responsabilidad por omisión. El negarte a dar los datos debería estar tomado en cuenta y deberíamos entender algo que no nos vendrá aquí, que lo podemos explicar en otra más, que es cómo tenemos que desarrollar el dato desde su origen como un dato pluripotencial, es decir, un dato que tengamos que hacerlo, de igual que decíamos que tenemos en la barra lateral izquierda todo lo que tenga que ver con seguridad y con ética, automáticamente el dato no puede salir de origen directamente sin ser un dato primario y un dato secundario, tiene que salir un dato pluripotencial como son las, bueno, nosotros lo entendemos desde el concepto de células madre, ¿no? De células pluripotenciales. Y por eso os digo, tenemos una torre de Babel donde realmente terminamos negando datos. Y de esa forma, cuando tú dices, pero bueno, vamos a ver la medicina con lo que va y tal y cual, ¿cómo los sistemas no están tan desarrollados? ¿Cómo tienes al médico que no te mira la cara y está mandando, porque tiene que estar recuperando todos los datos y luego de eso no se aprovecha más que el 10%? Porque estamos hechos un lío con la reglamentación. ¿Cuánto nos influye la reglamentación? Y yo os digo, porque creo muy fuertemente, muy en serio, lo digo a todos los que estáis aquí presentes, que el dato en medicina no es patrimonio de la persona que lo tiene, es patrimonio de la humanidad. Porque sin esos datos nosotros no podremos curar a las personas que necesitan que sepamos, que conozcamos la ciencia para poderles hacer nuestro trabajo, que es básicamente intentar curar a las personas. Y así estamos, ese es el problema, y por eso nuestra medicina en algunas cosas está tan rezagada. Y por eso los médicos estamos agobiados con tanta información que tenemos que dar y luego no vemos resultados de esa información que estamos recopilando. O sea, por eso la tecnología no debe ser un agobio. La tecnología debería ser algo que nos ayuda. No a los profesionales de medicina solamente, a todos los profesionales. La tecnología debería estar para ayudarnos, no para complicarnos la vida. Y no basta con dar explicaciones, sino que hay que hacer las cosas bien. Las explicaciones vienen siempre al final. Y por supuesto siempre con 3 elementos básicos, que es sobre el individuo, siendo los datos de la humanidad. Cualquier acción que tú haces con respecto a los datos de tu paciente, no puede hacerle daño. Que tú me des un dato tuyo particular de algo, no puede hacerte daño. Si yo con esa información, al final resulta que te hago un daño, hay que replantear toda la política de datos. Hay algo que se está haciendo mal. O sea, no puede ser que un dato pueda hacer daño. No que yo lo quiera utilizar mal, no. Que el dato, dado según el sistema que sea, puede estar dando daño. Que la información que se te da no sea consentida. Tú tienes que saber qué es lo que te está pasando. O sea, tienes que saber qué se hace con eso. No cómo se hace, porque claro, interpretabilidad, explicabilidad, nos vamos a volver locos otra vez con el principio. No. No tienes que saber el cómo o el por qué. No. Pero al menos tienes que saber la trazabilidad de eso. Tienes que saberlo trazar. Y en tercer lugar, la justicia. Es decir, que el beneficio que se produzca siempre sea mayor que el perjuicio global que pueda dar eso. Y esto no es nuevo. Esto es la declaración que hizo Belmont en el año de 79. Es decir, no estamos hablando de cosas que sean nuevas. Lo que pasa es que la tecnología nos hace cambiar las cosas, los planteamientos que teníamos, o nos hace recuperar determinados planteamientos que teníamos. Y en cuanto a privacidad, estamos muchas veces viviendo en la precariedad. Estamos negando datos de cosas que son irrelevantes, que podrían ser muy útiles para el resto, pero cuando no tenemos otras cosas, resulta que cuando la alternativa no es nada, muchas veces esa relevancia que le damos a algunos datos y a algunas cosas, te das cuenta que tendrían un valor mucho mayor que el que nosotros le presumimos.
porque siempre tenemos al paciente en medio. Esto lo estoy oyendo ahora mismo, la industria, los hospitales, todo el mundo, el paciente en el centro. Esto se ha puesto, es otra de las máximas que tenemos. El paciente siempre en el centro, pero ¿el paciente para qué en el centro? Muchas veces el paciente en el centro es la forma que tenemos de omitir nuestra obligación de transmitir el conocimiento que obtenemos de todos y cada uno de nuestros pacientes hacia la ciencia, la investigación y el desarrollo de una forma de curar que es enormemente manejable. Y lo peor de todo todavía es que siempre que hacemos algo nos creemos que por el hecho de hacerlo ya estamos haciendo cosas. No, muchas veces hacer cosas que no van a ninguna parte es peor que no hacer nada. Igual que muchas veces la falta de decisión es peor que tomar una decisión, sea cual que sea, por lo menos para ponerte en movimiento, pero el creer que porque estás haciendo cosas buenas, es bastante más peligroso, tiene su peligro. Y el problema no está en la inteligencia artificial. El problema está en vamos a llamarla inteligencia humana, o en la falta de inteligencia humana, o en la estupidez humana. Yo tengo mucho más miedo de la inteligencia humana que de la inteligencia artificial. Quiero hablar de ciberseguridad un segundo nada más, porque algo que te está utilizando, que puede darte todo esto que hemos estado hablando, de tecnologías, de inteligencias artificiales generativas, que te puedes estar dando mucho, se te puede convertir en un horror. Y para eso quiero deciros una cosa. Las máquinas hablan entre ellas en código. Es decir, un ordenador, cuando tú das una orden, las máquinas entre ellas hablan en código. Ahí tienes la cifra. GPT está manejando alrededor de unas 20.000 millones de palabras por día. Pero tú con la máquina ya no hablas solamente en código. Tú con la máquina ya hablas en lenguaje natural. Por lo tanto, las posibilidades que se tienen de hackear son diferentes. Hasta ahora tú pones en tu navegador hacker o hackear o lo que quieras y sale un señor con una capucha dentro de un sitio cerrado, no sé para qué necesita una capucha, un sitio cerrado, pero que lo que tiene está lleno de cosas pues extrañas y está haciendo el mal. Hacker por principio es malo, una persona que es mala, que lo que quiere es fastidiar a la gente. Tiene nada que ver esto. Pero es que ahora mismo no necesitas que sea eso. Es que tú hablando directamente sobre tu móvil, tú puedes estar hackeando un sistema. Directamente porque lo puedes estar hackeando en lenguaje natural. Porque el lenguaje natural ya hackea. Ahora, también te digo una cosa. Hace muy poco tiempo tú podías decirle, podías darle una imagen de lo que quieras y decir, pero ahora en vez de esa imagen di que es otra cosa. Esto lo hacíamos hace 4 días. Pues os digo una cosa, es más difícil cada día, ¿eh? Bueno, eso lo hacemos para jugar, más que nada para verlo. Es más difícil. Hoy por hoy los sistemas están desarrollándose mucho. Intenta hackearlo. Se llama prompt injection. Es una inyección rápida. Tienen los nombres horrorosamente mal traducidos. Pero es la forma que tú tienes, que tú puedes hackear un sistema por voz, ¿no? O por texto. Hoy por hoy, cada día es más difícil. Hiciste ayer una cosa, la haces hoy y te das cuenta que no la puedes hacer. Quiere decir que las cosas están funcionando, bueno, o se están desarrollando más o menos bien. Y la tercera, hemos hablado, privacidad, seguridad, propiedad intelectual. Propiedad intelectual, siempre funcionamos con máximos. Quiere decir, hay que permitir entrar a todo el mundo en un terreno, entonces, ¿qué ventaja tendría que tú investigases? Si tú quitas esa barrera, ¿para qué vas a investigar? Si rápidamente te van a ocupar, necesitas tener una licencia, necesitas tener un copyright que te deje unos años poder explotar tu licencia. No, vamos a quitar las licencias de la gente. No, entonces, ¿para qué investigas? Pero por el otro lado, también, si tú lo que haces es que pones la barrera muy fuerte, pues no puede entrar nadie. Si has entrado tú el primero, ya el siguiente no puede entrar. Muchas veces las organizaciones profesionales nos movemos en eso, o sea, los que estamos dentro y ahora que no entre nadie más. Pero tú, ¿cuántos años llevas? No, yo acabo de llegar, pero lo que no quiero es que pase el siguiente. Los estados republicanos del sur de Estados Unidos, donde quienes son los mayores votantes son los recién inmigrados.
Esos son los que son más duros, precisamente los que votan de opciones más anti-inmigración. Es decir, queremos estar en ese punto. Es decir, no podemos funcionar sobre máximos. A mí a veces me da la impresión que estamos hablando de soplar y sorber a la vez. Decídete si sorbes o si soplas. Porque no puedes hacer las dos cosas a la vez. Es un balance, y como todo lo que tiene que ver con el humano, es un complejo límite de ponderaciones hacia un lado y hacia otro. Termino diciéndoos que efectivamente la sociedad nos ha dado a los profesionales que manejamos la salud del resto de los demás, o que intentamos ayudar en ese sentido, un contrato social. Un contrato social por el cual juramos, independientemente de los códigos éticos y demás, en el cual nosotros tenemos una serie de privilegios porque los utilizamos ese privilegio para el bien común de los demás. Si nosotros ese privilegio lo transformamos en una ayuda particular hacia, posiblemente tampoco nosotros, sino generalmente suele ser hacia los más mediocres de la profesión, intentando proteger a los más mediocres, porque al fin y al cabo son los que nos mantienen en el sitio correspondiente donde estamos nosotros, en nuestra organización. Si nosotros no renovamos día a día nuestro compromiso, nuestro código social, nuestro compromiso social, nuestro contrato social, si no lo actualizamos día a día, yo creo que la sociedad llegará a preguntarse realmente para qué estamos aquí los profesionales en mi caso, de la salud, ¿no? Y aquí hay algo que sí me hizo gracia el otro día, se lo vi a Nacho Medrano de Sabana, que me gustó mucho el concepto que hace, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos los miedos? Entonces, lo tomo aquí, lo traigo aquí, que él tenía en su conferencia que decía "Hic sunt dracones". Quiere decir que aquello que desconocemos en los mapas clásicos de 1400, 1700, aquello que no conocíamos, aquellos mares que no conocíamos, allí lo que había era dragones. La incertidumbre era mala, la incertidumbre era peligrosa y acababas engullido por los dragones del mar. Ese es el miedo al cual nos sometemos, y yo os planteo aquí exactamente todo lo contrario. Investiga, curiosidad, llénate de ese conocimiento. Detrás no hay dragones, detrás están tus miedos, y la incertidumbre no es nada mala si la exploras, y la exploras con el espíritu de validación que te decía antes. Y termino con este trabajo de Stanford, en el cual se hicieron pues todos los proyectos 2030, se pusieron de moda, en el año 20 se pusieron de moda los proyectos 2030. Entonces, lo que pasa es que claro, Stanford los valida, y Stanford ya en el 23 se dio cuenta que había cumplido 2 de los 4 que había dicho. Claro, es distinto, ya quisiéramos que otra gente validase las cosas que dice previamente, pero que efectivamente resulta que quedan 2. Y hay uno en particular en el que me quiero fijar, que es que los sectores, estoy hablando del sector salud, de los sectores, las industrias que van muy rezagadas, más rezagadas. ¿Salud cómo va? ¿Va muy delante como Haití? ¿Va tan delante como picoprocesadores? Bueno, pues en una comparativa parece que va más rezagada en ese sentido. Grandes avances, de grandes cosas, pero en comparación, en una comparativa. Pero que sean muy ricos en datos, van a ser donde se van a producir las evoluciones más rápidas, es decir, los cambios más rápidos, de rezagado a una igualdad, básicamente, de todos los sectores. Entonces, el recorrido va a ser mayor en menos tiempo. ¿Qué se os ocurre que es eso? ¿No se dan los sectores más disruptivos? ¿Donde vayan a haber los cambios más llamativos? ¿Donde estemos más seguros y de pronto nos demos cuenta que las cosas cambian más rápido y no los habíamos visto? Bueno, pues en este trabajo, este estudio de McKinsey, ya las consultoras ya hacen los trabajos, te los hacen casi por meses, porque antes te valían para el año, pero ya no te valen. En este trabajo, aquí os traigo qué pasa con los profesionales de la salud.
¿Qué pasa con los técnicos que tienen que ver con salud? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las variaciones mayores? Esto no es cómo se incorporan, no mismo en las oficinas o en los trabajos bueno, la agricultura va más atrás, pero en educación, en demás, las variaciones no van a ser tan rápidas. ¿Hacia dónde van? Y esa es la reflexión final, ¿no? Somos ricos en datos, pero ¿qué hacemos con los datos que tenemos en medicina? ¿Qué replanteamiento hacemos con los datos en medicina? ¿Estamos rezagados o vamos muy delante? Y, en definitiva, espero que durante este tiempo, que ha pasado un rato desde que estamos aquí, hayamos podido navegar todos juntos en estas preguntas que nos hacíamos al principio, que quedan abiertas, porque no hay cosa mejor que las preguntas, más que las respuestas, y nos vayan llevando por un camino donde vosotros mismos sois los que contestáis a si hay un posible cambio de paradigma en los servicios de salud y las necesidades que tendríamos para ello. Muchas gracias. Un momentito. Ya. ¿Está ya cortado?